Leonardo Fabio fue una figura prominente en el cine argentino, conocido por su narrativa evocadora que resonaba profundamente con el público. Como dijo el académico argentino Horacio González, amor, predestinación, muerte, sufrimiento. En la obra de Fabio se evidencia que el cine reside en estas experiencias humanas en lugar de ser narrado a través de recursos externos. Fabio logró entrelazar el arte de contar historias impulsadas por la imagen con las emociones crudas de la tristeza de la vida. Sin embargo, tras su brillantez cinematográfica, se oculta una historia trágica, marcada por la muerte prematura tanto de Fabio como de su hijo Pedro. Acompáñanos mientras exploramos sus vidas conmovedoras, las luchas que enfrentaron y el legado que dejaron. No olvides dar me gusta a este vídeo y suscribirte a nuestro canal para más historias como esta. Nacido como Fuad Jorge Jurí Fabio, era hijo de Jorge Jurí Atrach, un inmigrante sirio-libanés, y hermano del escritor y director Jorge Suair Jurí. Fabio reflexionó sobre su infancia, recordando que solo llegó hasta cuarto grado y que no estaba seguro si su hermano llegó a tercero. A los 21 años, y con su hermano de 19, comenzaban a adaptarse a la vida en Buenos Aires, donde él luchó por integrarse a la sociedad. Esto puede explicar por qué su escritura se centraba en los marginados y criminales, sintiendo que la clase media era un cojín asfixiante que impedía el cambio. Su crianza se desarrolló en un entorno conservador, a menudo opresivo, en un pueblo que parecía medieval. Fabio se rebelaba contra estos estrictos estándares morales, y la dureza de Luján encendió su necesidad de burlarse y rebelarse, un espíritu que alimentó su creatividad. La mediocridad se convirtió en un tema central de sus películas, reflejando su deseo de escapar de su entorno. La juventud de Leonardo no solo abarcó la expresión creativa, sino también una lucha continua contra la adversidad. Desde antes de nacer, ya sabía que enfrentaría una vida de pobreza e impotencia. Se identificaba como un peronista que hace películas, lo que inevitablemente se reflejaba en su trabajo. Sus aspiraciones solían chocar con su realidad. Soñaba con convertirse en sacerdote, pero su naturaleza salvaje lo llevó en una dirección diferente, alistándose en el ejército solo para luego encontrarse pidiendo limosna en la estación de retiro de Buenos Aires, una experiencia humillante que dejó huella en su juventud. Su padre abandonó la familia, dejando a su madre, Laura, con la responsabilidad de mantenerlos. Laura, talentosa dramaturga de radio, escribió obras que le proporcionaban pequeños trabajos a Leonardo, dándole un primer vistazo al mundo de la actuación. Sin embargo, su tiempo en los internados fue tumultuoso, pues solía escapar o ser expulsado por su comportamiento disruptivo y enfrentó problemas legales, incluso pasando tiempo en la cárcel por robo menor. Estas experiencias moldearon su narrativa y desarrollo de personajes. Cuando su madre finalmente se estableció en el negocio de la radio, Fabio le siguió en su carrera artística, primero como actor de voz en Mendoza y luego mudándose a Buenos Aires, donde se convertiría en actor de telenovelas. Un día, cuando tenía 17 o 18 años, su madre se arriesgó y le dio el papel principal en una radionovela. En ese momento, si no hubiera comenzado a trabajar en la radio, habría terminado como criminal, ya que no sabía qué más hacer, comentó en una entrevista publicada en el reciente libro de la periodista Florencia Alfón. Fabio añadió que si más tarde se puso detrás de las cámaras fue solo para evitar acabar en prisión. Al reflexionar sobre su infancia, mencionó que era muy feliz de niño, incluso más que muchos que vivían en la ciudad. Aunque el hambre dolía, esos niños podían encontrar alegría corriendo descalzos por las calles. Esta capacidad de hallar felicidad en medio de la adversidad se convirtió en un tema recurrente en su obra, subrayando la resiliencia del espíritu humano. Creía que era fundamental exponer a los niños a un mundo más amplio, más allá de su entorno inmediato, mostrándoles la belleza y alegría que la vida podía ofrecer. Estas reflexiones sobre la infancia y la adversidad moldearon su arte, resonando profundamente en sus películas y convirtiéndolas en obras atemporales que siguen siendo discutidas y admiradas. A pesar de las dificultades, la pasión de Leonardo por el cine floreció en gran parte gracias a la influencia de su madre, quien lo animó a seguir una carrera en la actuación, consiguiéndole pequeños papeles en la radio de Mendoza. Estas experiencias le abrieron las puertas a la industria cinematográfica, donde comenzó a forjar su propio camino. Su primera película significativa, Crónica de un niño solo, 1964, encapsuló sus luchas infantiles y recibió aclamación crítica, estableciéndolo como un talento en ascenso. Sin embargo, su éxito se vio interrumpido en 1967 con el romance del Aniceto y la Francisca, protagonizada por Federico Lupi, Elsa Daniel y María Bane.
Esta película es considerada frecuentemente como una de las mejores del cine argentino, mostrando la singular narrativa y visión artística de Fabio. No obstante, el panorama del cine argentino comenzó a cambiar drásticamente a finales de la década de 1960. En 1969, Fabio estrenó El Dependiente, basada en un relato de su hermano, pero la película fue catalogada como exhibición no obligatoria por el Instituto Nacional de Cinematografía, lo que significó que perdió el apoyo oficial. Este contratiempo lo obligó a enfrentar duras realidades financieras, afectando significativamente su capacidad para realizar películas. Ante estos obstáculos económicos, Fabio dio un giro inesperado hacia el canto profesional, una decisión que eventualmente le ayudaría a financiar sus proyectos cinematográficos. Su primer álbum, Fuiste mía un verano, 1968, incluía el tema principal y el éxito o quizás simplemente Regálate una rosa. El éxito del álbum lo llevó al escenario internacional cuando participó en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en Chile, lo que disparó su popularidad como cantante y le permitió financiar muchos de sus esfuerzos cinematográficos. Sin embargo, en la cúspide de su éxito musical, decidió regresar a la dirección de cine, enfocando su energía en su próximo proyecto, Juan Moreira, 1973. Esta película marcó un punto de inflexión significativo para Fabio, convirtiéndose en una de las más vistas en la historia del cine argentino. Sin embargo, justo cuando su carrera florecía, la tragedia lo golpeó cuando un golpe militar en 1976 sumió a Argentina en una brutal dictadura. Sin embargo, las presiones de sus vidas exigentes comenzaron a pasar factura. Mientras Fabio trabajaba en el guión de Juan Moreira, enfrentó una devastadora crisis personal que culminó en una sobredosis de tranquilizantes. En ese tiempo, la pareja vivía entre Montevideo y Santa Fe, y la tensión en su relación se volvió insoportable, lo que los llevó a separarse, afectando profundamente a Fabio emocionalmente. En su dolor, recurrió a la música como una forma de escape y compuso la canción Ella ya me olvidó, dedicada a María. Esta canción, cargada de sincero anhelo, resonó con el público desde su lanzamiento en 1968. Mientras Fabio lidiaba con su desamor, María buscó refugio en la bohemia de la escena hippie, donde conoció al modelo yugoslavo Marian Steen. Sin embargo, esta relación terminó, llevándola a una profunda depresión que la obligó a buscar ayuda en una clínica. Por su parte, Fabio encontró un breve consuelo en la actriz Elsa Daniel, a quien dedicó la canción El Cita. Ella, no obstante, también enfrentaba sus propios problemas emocionales tras su ruptura con el director Rodolfo Kuhn en septiembre de 1967. El destino quiso que Fabio conociera a Carola Laten en un café de Buenos Aires, donde su conexión fue inmediata y decidieron unir sus vidas esa misma noche. Carola le dio a Fabio 2 hijos más, Nicolás y María Salomé, apoyándolo durante los momentos más difíciles de su vida, incluidos los años de censura y represión política. Después de la dictadura militar, Fabio hizo un regreso triunfal al cine con Gatica, El Mono, 1990, que ahora es considerada su obra maestra. Aunque ocasionalmente actuó como cantante, prefería la soledad de su hogar, que a menudo se refería como su búnker. En 1993, se casó con Carola en una sencilla ceremonia civil entre sus hijos. Mientras tanto, Vane enfrentaba sus propias luchas. Su carrera experimentó altibajos marcados por romances fallidos. Aunque intentó mantener su presencia en el cine y la televisión, nunca logró recuperar el impulso de sus primeros éxitos ni alcanzar la trayectoria profesional de su hermana, Norma Aleandro. A lo largo de los años, la intensidad de su relación con Fabio se tornó más tranquila y distante, aunque su divorcio fue un punto de inflexión significativo que impactó su carrera. Para agravar sus dificultades, recibió amenazas de muerte de la organización terrorista conocida como AAA, lo que la llevó a huir a España en 1974, donde otros argentinos, incluidos Héctor Alterio y Luis Politi, buscaron refugio por razones similares. Vane regresó a Argentina en 1983 y rápidamente comenzó a reconstruir su carrera, protagonizando Heroica de Buenos Aires de Osvaldo Dragún. Tomó clases de actuación, canto y danza, y poco después apareció en varias películas, incluyendo En Recuperación y Darse Cuenta en televisión, ganando reconocimiento en series como Valeria y Alas, Poder y Pasión. También intentó escribir guiones, aunque nunca se concretaron. Por otro lado, la fe de Leonardo Fabio era única y trascendía las creencias convencionales. Era profundamente religioso, no atado por dogmas o limitaciones tradicionales.
Una vez comentó que Dios te dictó tus películas, subrayando la conexión que sentía entre su espiritualidad y su arte. Para él, esta inspiración divina no consistía en que Dios le susurrara instrucciones específicas, sino más bien en una sensación de ausencia de Dios que le impedía comenzar un proyecto, hasta que, de repente, experimentaba una claridad que él llamaba inspiración divina. Mientras que otros podrían considerarlo una simple vibración nerviosa, Fabio creía que cada individuo experimenta esta chispa creativa a su manera. Fabio pensaba que, aunque muchos aspiraban a la grandeza, como Akira Kurosawa, al final era Dios quien moldeaba nuestros caminos. Para él, era maravilloso encontrar a alguien con talento, pero aún más gratificante era identificar a alguien que elegía un camino que daba sentido a su vida. A menudo se abstuvo de criticar las películas de sus colegas, sosteniendo que cada quien vuela tan alto como sus alas se lo permitan. Era especialmente crítico con aquellos que, a pesar de haber escogido la vocación equivocada, se aferraban a ella obstinadamente, afirmando que no había nada más frustrante que una persona terca que ha elegido mal su camino profesional. Fabio veía el arte como una forma sagrada de creación, un reflejo de lo divino. Consideraba que el arte era quizás la forma más cercana a Dios, ya que representa creación en su esencia. Para él, la búsqueda de Dios era similar a la búsqueda de la verdad artística, un misterio en el que se buscaba a Dios como si estuviera presente en todas partes, sin distinciones. Reconocía que esta búsqueda era un viaje de toda la vida, un camino que nunca se completaría del todo y reflexionaba sobre que, al buscar a Dios, uno podría perderlo antes de encontrarlo. A medida que envejecía, Fabio adoptó una nueva perspectiva sobre la vida. A menudo observaba a grupos de niños y notaba cómo le parecían más pequeños. Por supuesto, estoy envejeciendo y ellos parecen más jóvenes. Este cambio en su visión le trajo alegría y comentaba sobre lo lindos que eran, comparándolos con cachorros que gritan. Además, tenía un profundo deseo de conexión y compasión. Cuando le preguntaron si hablaba con Dios o si buscaba algo de él, respondió que su mayor petición a Dios era poder amar aún más a la gente, especialmente a aquellos que no tienen la posibilidad de ser escuchados. Su enfoque en la vida estaba profundamente arraigado en el amor, aunque él mismo reconocía que no siempre era fácil. Incluso confesó, «El amor siempre me ha costado muchas lágrimas». Al reflexionar sobre la muerte, planteaba una pregunta conmovedora: ¿es la muerte también una cuestión de amor? Si es así, ¿por qué le tenemos miedo? No temía a la muerte en sí, ya que entendía que es parte del ciclo natural de la vida. En la historia de la humanidad y de la Tierra hay más muertos que vivos. La muerte no me asusta en absoluto, decía. Más bien, temía la humillación del dolor, reconociendo cuán fácilmente éste podía llevar a la traición, afirmando que uno puede llegar a la traición por causa del dolor. Fabio también entendía que la tentación es parte inherente de la experiencia humana. Dependiendo de cómo se maneje un hecho en la conciencia, puede acercar a una persona a Dios o alejarla. Creía que todos enfrentan tentaciones y que la verdadera prueba del carácter radica en cómo se responde a ellas. No somos ángeles, decía, reconociendo las complejidades de la naturaleza humana. Para él, Dios era un misterio lleno de amor, y afirmaba que Dios amó verdaderamente, porque sin eso tal obra no habría sido posible. Para Fabio, el amor y la fe eran misterios entrelazados que lo llevaban a ponderar, primero el amor y luego a Dios, en todos los aspectos de su vida. Leonardo Fabio ejemplificó una fe inquebrantable, encontrando a Dios en el arte, el amor y en la complejidad de la experiencia humana. Su viaje es un testimonio del poder de la creencia y de la búsqueda perdurable de significado en un mundo lleno de desafíos. Durante varios años, el querido artista enfrentó una batalla implacable contra una grave enfermedad que deterioró progresivamente su salud. A pesar de múltiples hospitalizaciones en los meses previos a su fallecimiento, la información proporcionada por sus médicos era escasa y a menudo vaga, lo que dejó a sus fans y seres queridos ansiosos por conocer su estado. Inicialmente, circularon rumores sobre que Fabio sufría de polineuritis, una afección a menudo relacionada con la hepatitis C crónica. Algunas fuentes insistieron en que se trataba de hepatitis B, mientras que otros sugerían que lidiaba con un trastorno nervioso. Sin embargo, el rumor más persistente apuntaba a un diagnóstico más grave: cáncer. La polineuritis afecta los músculos y provoca una pérdida gradual de sensibilidad, una condición que Fabio soportó abiertamente. A pesar de los desafíos físicos, mantuvo un espíritu optimista y una resiliencia notable. Una vez comentó:
Sería un dolor si mi alma doliera. Por suerte, sigue intacta, reflejando su inquebrantable fortaleza, incluso cuando su cuerpo comenzaba a fallarle. Su estancia en el Sanatorio Anchorena generó aún más preocupaciones entre admiradores, ya que el centro médico guardaba silencio sobre su estado. El médico del director solo proporcionaba actualizaciones cuando había indicios de mejoría, lo que se volvía cada vez más raro. El evidente deterioro de la salud de Fabio en el último año de su vida llevó a muchos a especular que podría estar sufriendo de un cáncer severo, una afección que finalmente no pudo superar. Mientras lidiaba con su enfermedad, Fabio a menudo usaba un pañuelo en la cabeza para ocultar su calvicie, lo que alimentó las especulaciones sobre su salud, ya que muchos creían que estaba combatiendo el cáncer. La realidad era que sufría principalmente de hepatitis C crónica, lo que profundizaba aún más la tragedia de su situación, ya que sus fans lamentaban la pérdida de un brillante artista que había aportado tanta belleza al mundo a través de su cine y su música. El 5 de noviembre de 2012, el meticuloso cantante, cineasta y narrador falleció de neumonía en Buenos Aires a los 74 años. Su muerte significó el cierre de un capítulo importante en el cine argentino, dejando un legado artístico que resonó profundamente entre sus seguidores y colegas. Además, su hijo también sufrió un duro golpe tras su pérdida. El legado de Leonardo Fabio estaba íntimamente vinculado a la vida de su hijo, Pedro Leonardo Juri, fruto del matrimonio de Fabio con la actriz María Bane. Pedro llevó la carga del talento artístico de su padre mientras intentaba forjar su propia identidad en la industria del entretenimiento. Durante los años 80, se convirtió en una figura familiar en la escena musical argentina, grabando baladas románticas bajo el sello Micrófono. Canciones como Un sábado más, La balada que empieza y Me enamoro de ti se convirtieron en clásicos en la radio y la televisión, mostrando su carisma y talento. Su carrera musical prosperó al mismo tiempo que comenzaba su carrera actoral, participando en películas como Bodas de Cristal, 1975, Las vacaciones del amor, 1981, Abierto día y noche, 1982 y Ciudad oculta, 1986. También hizo apariciones en diversas series de televisión, demostrando su versatilidad como artista. Sin embargo, la vida de Pedro tomó un giro oscuro cuando participó en la Guerra de Malvinas en 1982. Las experiencias desgarradoras que vivió durante el conflicto lo marcaron profundamente. Según el blog Leonardo Fabio Colombia Fan Club, la depresión y el trauma que experimentó lo llevaron a enfrentar una lucha con el abuso de sustancias. A pesar de estos retos, Pedro continuó su educación y carrera en Derecho mientras intentaba mantener sus aspiraciones artísticas. En una entrevista sincera en el programa El Extraño, presentado por Anabela Ascar y emitido por Crónica TV el 20 de agosto de 2013, Pedro habló sobre su trayectoria, iluminando las dificultades que enfrentó y las decisiones que moldearon su vida. Su historia resonó con muchos, al destacar la compleja relación entre las luchas personales y la búsqueda de la pasión. Lamentablemente, Pedro Leonardo Juri falleció en marzo de 2023, dejando un legado de creatividad y resiliencia. Sus amigos de la infancia y colegas artistas lo recuerdan con cariño por el privilegio de haber compartido su vida. Al reflexionar sobre su trayectoria, queda claro que no solo estuvo marcada por la influencia de su padre, sino también por sus propias batallas, triunfos y el indomable espíritu que lo acompañó hasta el final. Su historia sirve como un conmovedor recordatorio de los desafíos que muchos enfrentan en sus caminos y del impacto duradero de los lazos familiares en la formación de la identidad personal. En 2023, se inauguró una escultura monumental en honor a Leonardo Fabio, flanqueada por sus musas en el barrio de Villa Crespo, Buenos Aires. Esta impresionante obra de 4,8 metros, donada por la Asociación General de Directores de Cine y Audiovisual, fue celebrada por cineastas, músicos y dignatarios, incluyendo al ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, y al ministro de Cultura de Buenos Aires, Enrique Abogadro. Creada por el escultor y director audiovisual Eric Davidson, la escultura encapsula la profunda conexión de Fabio con el cine y la música. Bajo una leve llovizna, la estatua atrajo a una multitud de admiradores que se reunieron para conmemorar al emblemático director en el 10º aniversario de su fallecimiento. El ministro Bauer describió a Fabio como una figura ejemplar, subrayando su capacidad de resiliencia durante la época de la dictadura militar en Argentina. En su intervención, destacó cómo las películas y canciones de Fabio siguen resonando con las nuevas generaciones, evidenciando su influencia perdurable en la cultura nacional. También hizo mención a la exposición inmersiva que homenajea a Fabio, la cual se lleva a cabo en el Centro Cultural Kirchner,
sirviendo como un testimonio del impacto que ha tenido en la sociedad. En otro momento, Enrique Avogadro, quien alabó a Fabio como uno de los más grandes exponentes de la cultura nacional, mencionó el Festival Internacional de Cine de Buenos Aires como una manifestación del legado de Fabio. Este festival representa un espacio donde se celebra su contribución al cine argentino y su capacidad de navegar por temas relevantes en su obra. Entre los asistentes se encontraban varias personalidades del cine, incluyendo al cineasta Eduardo Pinto y Pablo Conde, director de programación del Festival de Mar del Plata. Nicolás, el hijo de Fabio, compartió su profunda emoción al ver la estatua erigida en honor a su padre, comentando cómo esta escultura realmente captura el espíritu de Fabio. Comparó su proceso creativo con el de un panadero que amasa la masa, lo que refleja la dedicación y el amor que ponía en su trabajo. También enfatizó la representación de su padre en la escultura, que muestra a Fabio con una bufanda clásica, guitarra al hombro y un megáfono en la mano, con una musa susurrándole inspiración al oído. El escultor Eric Davison, encargado de la creación de la estatua, reveló que sentía una conexión personal con Fabio que lo inspiró a llevar a cabo este proyecto. Se nombró a sí mismo Eric Leonardo en homenaje al famoso director. Para modelar la escultura, Davison contó con la participación de los bailarines Natalia Pelayo y Hernán Piquín, quienes habían trabajado en la película Aniceto de 2008, protagonizada por Fabio. Piquín interpretó a Fabio y Pelayo encarnó a la musa, logrando captar la esencia de su colaboración artística mediante la danza. Al reflexionar sobre su experiencia junto a Fabio, Piquín recordó la generosidad y el respeto que éste mostraba hacia todos los miembros del elenco y del equipo. Comenta que siempre pedía las cosas de manera cortés, junto con un gracias al finalizar cada oración, lo que dejaba huella en quienes trabajaban a su lado. Pelayo, por su parte, también se unió a estos sentimientos, expresando su agradecimiento por las valiosas lecciones que aprendió al colaborar con él. En resumen, mientras celebramos las increíbles contribuciones de Leonardo Fabio al cine argentino y el impacto que su obra dejó en la comunidad artística y en quienes lo conocieron, invitamos a los espectadores a que compartan sus reflexiones en los comentarios. Nos gustaría saber cuál es su película favorita de Fabio. Además, si disfrutaron del contenido, los animamos a que le den me gusta y se suscriban para acceder a más historias que celebren el legado de artistas notables.